Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias emblemáticas, los fallos más importantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a analizar, vamos a comentar con nuestros invitados la contradicción de tesis 416/2012. Es una importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la cual vamos a poder entender mejor el deber de alimentos, el llamado deber de alimentos entre cónyuges, en qué casos sí, en qué casos no, de qué manera, y esto evidentemente tiene un impacto pues muy importante en la vida de miles y miles de personas, de parejas que en algún momento deciden contraer matrimonio y que con posterioridad la vida pues los lleva a veces por diversos caminos. Así que este es el tema de hoy. Muy bienvenidas y muy bienvenidos. Y para entender este tema le doy la bienvenida a Jorge Arriaga. Jorge, un gusto, un placer tenerte aquí. Muy bienvenido. Al contrario, gracias por toda su amable invitación y gracias por poder estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Y también a Claudia Montaño. Claudia, muy bienvenida, rebienvenida, porque ya nos habías hecho favor de acompañarnos en este programa. Muy bienvenida, Claudia. Y te pido de una vez, si nos ayudas a entender, fíjate, es una contradicción de tesis. Entonces, Claudia, te pido que nos ayudes a entender cuáles son los criterios divergentes. ¿En qué consiste la diferencia hermenéutica interpretativa que la Corte a la postre en esta importante sentencia resuelve? Si fueras tan amable, Claudia. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en la presente contradicción tiene como origen dos juicios ordinarios civiles sobre alimentos. La cónyuge demanda de su esposo una pensión alimenticia. En uno de ellos lo hace únicamente para sí, refiriendo que sus hijos son mayores de edad y no necesitan de alimentos, y en el otro lo hace por sí y para sus menores hijos. En ambos estamos hablando de que están casados y por alguna circunstancia que narran en los hechos se separaron, pero aún mantienen el vínculo matrimonial. A esta petición, el juez de primera instancia determina que es procedente la acción y condena al demandado al pago de pensión alimenticia. El demandado apela y el Tribunal de Apelación confirma esa sentencia. El demandado apelante va al amparo directo y aquí es donde surgen los criterios que son divergentes y que son materia de esta contradicción. En uno de ellos, el tribunal colegiado determina que asiste razón al quejoso en el sentido de que la sentencia del Tribunal de Apelación o acto reclamado es ilegal y ello lo hace derivar de que la ley no establece una presunción de necesidad de alimentos a favor de la mujer. En su sentencia habla un poco de que la ley ha sido modificada a lo largo del tiempo y que si bien anteriormente existían incluso criterios de esta Suprema Corte donde se establecía que de acuerdo a la ley como estaba, el marido tenía obligación de dar alimentos a la mujer y a los hijos, lo cierto es que esto se había ido reformando y actualmente la ley establecía o establece que los cónyuges deben contribuir al sostenimiento del hogar, a su alimentación y que los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges con independencia de su participación económica en el sostenimiento del hogar. Y también destaca el articulado en el sentido de que los cónyuges deben darse alimentos. Por lo tanto, determina que dada la igualdad de los esposos ante la ley, no existe una presunción de necesidad de dar alimentos a la actora y que por lo tanto debía atenderse a la regla general de las cargas probatorias, en cuyos términos el actor tiene que probar los hechos de su acción y el demandado los de sus excepciones. Bajo ese contexto, concede el amparo para que el Tribunal de Apelación tome en consideración estas circunstancias o estas consideraciones.
Esto es, concluye que hay una ausencia de presunción de necesidad de alimentos a favor de la cónyuge actora. Claudia, este es lo que podríamos denominar el primer criterio contendiente, ¿no? De alguna forma. Así es. Y el segundo criterio contendiente, el tribunal determina que para el otorgamiento de alimentos debe atenderse a un principio de proporcionalidad, que es el binomio que se ha establecido en el Código Civil, conforme al cual los cónyuges deben darse alimentos bajo el entendido de que están, conforme a la ley, obligados a darse alimentos. Esto debe ser en proporción de la capacidad que tiene el que debe otorgarlos y a la necesidad que tiene el que deba recibirlos. Bajo este contexto determina que la actora tenía una presunción legal de necesitarlos y que por lo tanto al demandado correspondía desvirtuar esa presunción. Esto es, demostrar que la actora contaba con alguna fuente de ingresos o bienes propios que le generaban esos ingresos y que con ellos podía sufragar sus gastos alimentarios. Así es como llega este asunto a la Suprema Corte, quien determina que efectivamente hay un punto de contradicción que debe resolverse, y este está constituido por determinar si para el otorgamiento de una pensión alimenticia la cónyuge actora tiene a su favor la presunción de necesitar los alimentos que demanda y en consecuencia el demandado debe desvirtuar esta presunción, o si por el contrario no goza de la misma y es la actora la obligada a demostrar que tiene esa necesidad. Este es el punto controvertido de la ejecutoria. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por esta explicación tan precisa y tan completa de lo que suponen los puntos de contradicción que la Corte resuelve en esta importante sentencia. Y ahora te quiero preguntar, Jorge, fíjate, uno de los temas que está ahí tiene que ver con la presunción, bueno, mejor dicho, con las presunciones, así en plural, y tal vez sirva que nos ayudes, Jorge, eso es lo que te quiero pedir, si fueras tan amable, a entender precisamente de qué hablamos cuando hablamos de presunciones en el contexto, evidentemente, de lo que argumenta la Suprema Corte en esta sentencia. Adelante, por favor, Jorge. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Primero que nada, pues sí, efectivamente, como bien lo explicó Claudia, la existencia de la contradicción parte de la base de que uno de los tribunales colegiados señala que no existe la presunción legal, no existe la presunción en la ley para la cónyuge que establece o que señala que no ha tenido la posibilidad de ingresar a un mercado laboral para valerse por sí misma, y entonces tiene que demostrar mediante los mecanismos probatorios que efectivamente no cuenta con esos medios de subsistencia. Por otro lado, el otro tribunal colegiado dijo que sí contaba con una presunción en la propia ley, una presunción legal, de que al efectuar esas manifestaciones de imposibilidad para subsistir, se generaba o la ley otorgaba una presunción a favor de la cónyuge de que efectivamente eso era cierto. ¿Qué son las presunciones? Bueno, las presunciones son fundamentalmente las consecuencias que la ley o el juzgador extraen de un hecho conocido para deducir un hecho desconocido. Dicho en otras palabras, mediante las presunciones se forma o se deduce una opinión de las cosas y de los hechos antes de que estos se demuestren o se materialicen a la vida misma. Podemos decir que se trata de ejercicios lógicos del juzgador o del legislador, en virtud de cual se considera como cierto o probable a partir de las reglas de la lógica y de la sana crítica o de la experiencia, que les indican al legislador o al juez cuál es el modo normal en que suceden las cosas o los acontecimientos. Ahora bien, eso dicho en un término general, lo que son las presunciones. Y estas pueden dividirse en dos grandes rubros: las presunciones legales y las presunciones humanas. Las primeras, que son las presunciones legales, son las que se instituyen por el propio legislador y se plasman en los cuerpos normativos. Esto es, el legislador cuenta
tiene en cuenta que según el orden normal de la naturaleza, el orden normal de la vida, de las cosas, de algunos hechos derivan ciertos fenómenos, ciertos efectos jurídicos. A partir de ello, por razones de orden público, lo que hace el legislador es imponer una solución específica en la norma de la que el destinatario pues no se puede apartar. Este tipo de presunciones se redactan en términos generales y para todos los casos análogos cobran aplicación y se imponen a la apreciación del juzgador, es decir, no pueden ser valoradas por el juez. Y a su vez estas presunciones legales se dividen a su vez en dos grandes vertientes. Una son las presunciones absolutas o iuri et de iure y las presunciones relativas o iuris tantum. Las primeras, que son las presunciones absolutas, son las que no admiten prueba en contrario. Es decir, la presunción opera en la mente del legislador, desaparece una vez que éste ejerce su función y la plasma en un instrumento legal que no admite discusión ni controversia al respecto y por ende tampoco es posible probar el hecho que se presume es falso. Aquí, podría dar un ejemplo al respecto de una presunción absoluta. Podríamos hablar de la disposición normativa que establece, o el principio que establece que la ignorancia del derecho no excusa a su cumplimiento. Entonces, para el legislador poco importa, las circunstancias fácticas que verdaderamente ocurren en la realidad. Lo que importa es tener, por cierto, que la ley debe ser conocida por todos. Entonces, aunque es claro que nos encontramos ante una ficción jurídica, porque es evidente que no todas las personas tienen conocimiento de la ley, es una presunción que el legislador estableció que no admite prueba en contrario. Y por otro lado, tenemos las presunciones relativas o iuris tantum. Estas presunciones sí permiten la presentación de pruebas en contrario e imponen la carga de la prueba a quien aspire a desvirtuarlas o a confrontarlas. Por tanto, quien tiene a su favor una de estas presunciones iuris tantum estará relevada, no tiene la carga de probar el hecho que está alegando. En cambio, cuando quiere acreditar los hechos que constituyen esas premisas, pues lo debe hacer con los elementos o con los mecanismos suficientes para demostrar los presupuestos que las mismas engloban. Ejemplos de este tipo de presunciones, pues tenemos muchas en diversas materias. Por ejemplo, en materia penal podemos hablar de la presunción de inocencia, que protege al individuo en contra de la calumnia y en contra de los abusos de poder. Tenemos la presunción de legalidad de los actos de autoridad, que de cierta forma otorga seguridad jurídica y facilita la función pública, pero admite prueba en contrario, y esto lo vemos en amparo en todos los informes justificados que se deben de rendir. Bien, específicamente, por ejemplo, en materia civil, que es la materia que nos compete, podemos encontrarlo en la validez del matrimonio que establece el legislador, el cual solo considerará al uno cuando exista prueba de que se ha declarado la nulidad del matrimonio mediante una sentencia ejecutoriada. O, por ejemplo, también podemos hablar de la presunción derivada de la posesión. Es decir, la posesión de un inmueble de cierto individuo, de cierta persona, hace presumir que los bienes muebles que se hallan dentro de ese inmueble también poseen a ese individuo. Un ejemplo en materia laboral sería los accidentes de trabajo, por ejemplo, en donde se presume que el obrero no ha tenido la culpa de la producción del accidente de trabajo, sino que corresponde en todo caso al patrón determinar o acreditar la culpa grave pues del propio trabajador a efecto de eximirse de la responsabilidad de la indemnización. Y bueno, en grosso modo, pues eso sería una presunción relativa. Y después de haber analizado las presunciones legales, que son propiamente de lo que abordan los tribunales contendientes, y en esto quiero ser enfático, porque en ningún momento se refieren a las presunciones humanas, que en un momento más, si usted me permite, doctor, elaboraré un poco más al respecto. Claro, por supuesto. Ellos solo se refieren a las presunciones legales. ¿Qué es una presunción humana? Una presunción humana es aquella en la que el juez deduce por el examen de los indicios
y guiándose por las reglas de la experiencia, de la lógica, de las máximas de estos conocimientos científicos, llegan a obtener o llegan a generar en el juez, en el ánimo del juez, definitivamente una convicción. Es decir, este tipo de presunciones humanas operan con base en hechos conocidos para el juzgador y que a través de una relación o de un análisis de las pruebas demuestran el hecho que se pretende demostrar. Es decir, de modo que en su conjunto, tanto los indicios que tiene en cuenta el juez como el material probatorio le permiten inferir al juzgador con certeza un hecho que desconocía previamente. Y aquí podría, si usted me lo permite, dar algunos ejemplos de cómo este tipo de presunciones también son viables o son muy socorridas y generan o tienen una función procesal y que sirven de guía a veces para el juez para la evaluación del diverso material probatorio. Y en la mayoría de los procesos, no solamente civiles, tienen gran relevancia. Y podría poner, por ejemplo, las reglas o cuando se critica la propia exposición de un testigo, se descalifica un dictamen emitido por un perito. Aquí el juez está en actitud de medir la credibilidad del exponente conforme a la clase de hechos que narra el propio declarante. Es decir, el juzgador puede indagar a través de su lógica aspectos que transcurrieron en el tiempo desde su percepción, la forma en cómo ocurrieron, incluso las capacidades que tiene el propio deponente, el propio exponente, el propio testigo. De tal suerte que atendiendo a todas estas circunstancias, el juez infiere una presunción judicial a favor o en contra de la verosimilitud, de los hechos que son objeto de la prueba. Es decir, en resumidas cuentas, una presunción humana es este proceso presuntivo que requiere un grado de agudeza, un grado de experiencia en cada juzgador y que evidencia que existe una habilidad para combinar o valorar racionalmente los hechos que se ponen a su consideración. Oye, esto es muy importante, esto que nos comentas, Jorge, porque entonces el tema de las presunciones, diríamos, sintetizando esta magnífica exposición que acabas de hacer, que creo que deja las cosas muy claras, nada más para puntualizar estos aspectos. En el conjunto de esta reflexión que amablemente nos acabas de compartir, lo que veo es una gran trascendencia del concepto de presunción, tanto en el campo argumentativo como en el probatorio. Es decir, las presunciones operan respecto a la construcción argumentativa, que en algunos casos harán las partes dentro del proceso, en algunos otros casos lo hará la propia autoridad encargada de juzgar, pero también trasladan cargas probatorias, justamente en en el desarrollo de esto que se ha venido a llamar el razonamiento probatorio. ¿Te parece que podríamos llegar a esta conclusión, Jorge? Definitivamente, incluso no solamente el juzgador, el legislador es el que puede generar o puede, a partir de hechos o indicios, generar presunciones y plasmarlas o materializarlas en la ley o posteriormente en una sentencia, sino que incluso los propios abogados pueden generar en sus escritos o en su retórica o en su argumentación, en los propios escritos o en las demandas, este tipo de presunciones para poder estimular a un convencimiento específico al juez de que resuelva determinada manera, en X o Y sentido. Entonces, sí, me parece que es muy importante conocer cómo funcionan estas presunciones, pero como traté de mencionar en un inicio, lo interesante del tema es que en relación a este tipo de presunciones legales que fueron contendientes los tribunales colegiados de los criterios que tuvieron a la vista que la Corte de los criterios contendientes, los dos únicamente se refirieron a presunciones legales. Es decir, que existía una previsión o no en la ley para inferir que la mujer que no tenía o que declaraba que no tenía medios suficientes para subsistir, merecía o no el pago de alimentos. Entonces, no se pronunciaron nunca en relación a la presunción humana
que es justo lo que aborda la contradicción que ahora nos ocupa y deja un poco de lado la materia de análisis de las presunciones legales. Si quiere podemos abundar al respecto también en eso. Sí, vamos a hacer una pausa y regresando le quiero preguntar a Claudia por un aspecto muy importante en relación justamente a algo que mencionaste al inicio, Claudia, que también ahorita Jorge apuntaba sobre la igualdad de género, porque a lo mejor escuchándolos a ambos, la gente que está viendo el programa dirá, oye, pero esto solo es respecto a cuando es la mujer la parte actora, o también puede ser que alguna persona de sexo masculino diga, pues, ¿y a nosotros qué? ¿No? Ahora sí que a nosotros qué. Entonces, sobre eso te voy a preguntar, Claudia, regresando de la pausa. No se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados sobre esta importante sentencia de la Suprema Corte, la que resuelve la contradicción de tesis 416/2012. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestros invitados acerca de esta importante sentencia, la que resuelve la contradicción de tesis 416/2012. Y le quiero preguntar a Claudia Montaño, sobre este asunto de la igualdad de género. A ver, tal como está planteada la contradicción de tesis en los términos que tú tuviste a bien platicarnos y que ya Jorge nos amplió respecto al concepto de presunción, parecería, te lo quiero plantear en estos términos, que es solo para las mujeres. Es decir, cuando una mujer solicita ser beneficiaria, ser acreedora a una pensión de alimentos. ¿Esto es correcto o bajo la óptica de la igualdad de género podríamos hablar de que son las mismas consecuencias para los varones? Claudia, por favor. Sí, Miguel, con gusto. En el caso particular se analiza respecto de las mujeres e incluso en el proyecto se habla de una encuesta en la que se verifica que en nuestro país todavía hay un alto porcentaje de ellas que se dedican de manera preponderante al hogar y al cuidado de los hijos. Sin embargo, este criterio perfectamente puede llevarse al ámbito de, hablando en una equidad de género, es decir, se puede llevar pudiese ser el varón el que reclame pensión para sí, aduciendo que durante el matrimonio o durante el concubinato o durante la relación de hecho, porque la Corte en este sentido, así como el legislador, ha ido evolucionando y aperturando sus horizontes a esta realidad social, ¿no? En los que no un alto porcentaje de las parejas contraen matrimonio, sino tienen otros vínculos que tienen una misma finalidad, que es esta ayuda mutua, solidaridad. Entonces, estamos hablando de una empresa en la que los socios tienen plena libertad de distribuir las cargas como los derechos y obligaciones que derivan de estas uniones. En ese sentido, si la pareja determina que sea el varón el que se ocupe del cuidado de los hijos y de la administración del hogar, mientras la mujer cumple la función de proveerlo, válidamente podría aducir esta circunstancia. Esto es lo que la Corte ha pretendido, es que a través de estos criterios se vaya disminuyendo el desequilibrio que se puede dar entre las parejas cuando deciden separarse, y de acuerdo a esta distribución que tuvieron durante su unión de las responsabilidades o en la forma de ir cumpliendo con las cargas o la distribución de las labores necesarias para el matrimonio, sobre todo a lo mejor en los casos en que hay hijos y que es evidente que necesitan más cuidados y atención, que todo este trabajo que haya llevado a cabo
el que la persona que no pudo salir a la vida laboral o que lo hizo en menor proporción precisamente por ocuparse de estas circunstancias, pues no se vea desprotegida en el momento de la separación, ¿no? Incluso ha habido recientemente criterios sobre la pensión compensatoria, sobre la doble jornada, esta cuestión de pensión alimenticia, todo lo podríamos conjugar en la intención de evitar el desequilibrio o desigualdad con independencia del género. Es lo que entiendo yo se ha pretendido con estos criterios. Perfecto, ¿no? Pues entonces ya nos dejas muy claro, Claudia, para las personas que estén viendo el programa, que esto se analiza por parte de la Suprema Corte, tomando en cuenta también el principio de igualdad de género, respecto de lo cual, por cierto, hay muchos precedentes, tanto del Tribunal Pleno como de la primera y de la segunda sala, y también aplicable al tema que hoy nos ocupa. Y sobre este tema, Jorge, para entrar ya un poquito al fondo, a ver, Claudia mencionó algo muy interesante respecto al concepto de alimentos. Te voy a pedir, en primer lugar, una rápida definición de qué son los alimentos, pero luego hay una clave, creo, también de comprensión de la propia sentencia que tiene que ver con la acreditación de la necesidad de los alimentos y de la capacidad de quien debe otorgarlos. Entonces, ayúdanos con estos temas. Primero, ¿qué son los alimentos? Y luego este vínculo conceptual que la propia sentencia aborda respecto a la necesidad de, o sea, digamos, la acreditación de la necesidad, ya sea por vía de carga probatoria directa o de la operatividad de la presunción, y también respecto a la capacidad de otorgarlos. Jorge, por favor. Claro, sí, doctor. Mire, el derecho de alimentos es el que tienen ciertos individuos denominados acreedores alimentarios para obtener de otra persona, denominado deudor alimentista conforme a la ley, aquello que es indispensable no solo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con dignidad respecto del entorno social y económico al que ese individuo está acostumbrado. Es decir, se trata de una institución que busca garantizar no solamente los alimentos propiamente bajo el significado de la acepción, la palabra de alimentos, sino que debe comprender lo necesario para una vida digna, para que la persona pueda recibir lo indispensable para una subsistencia adecuada. Es decir, tratamos de la obligación, no solamente entonces como los alimentos, pero también implicaría el otorgamiento de un techo, una vivienda, una vestimenta adecuada, el recibir educación, incluso en materia de asistencia médica en caso de algún tipo de enfermedad. Todo eso englobaría el derecho de los alimentos. Y vamos a recordar que este derecho, bueno, viene inmerso o deriva de fuente constitucional establecida en el artículo 4, que establece que el Estado tiene el derecho de proteger a la familia, sea cual sea su integración, y a través de la ley lo que deriva o redunda en la protección alimentaria también, lo que es reconocido también por varios instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de Obligaciones Alimentarias, por ejemplo. Incluso en las codificaciones civiles, como bien sabe usted, doctor, pues en las codificaciones adjetivas civiles, todas las controversias del orden familiar se consideran de orden público, lo que incluye también los alimentos. Entonces el juez puede intervenir de oficio, especialmente cuando pues se vean inmersos este tipo de afectaciones, ya sean menores o de la fijación alimentaria. Y eso sería por cuanto hace a un pequeño bosquejo respecto de lo que son los alimentos. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Oye, Claudia, fíjate, este caso surge, bueno, en uno de los criterios contendientes, revisando la sentencia, el tribunal colegiado tiene que examinar la legislación de Veracruz y de hecho en la propia sentencia se refieren un conjunto de artículos que de alguna forma inciden en esto que Jorge nos explicaba de las presunciones legales. Pero yo te quiero preguntar, Claudia, si este tipo de criterios, con independencia de la
regulación legislativa específica, porque obviamente, como sabemos en México, en base a la articulación del federalismo, del principio del federalismo, pues cada estado, cada entidad federativa tiene sus propias reglas en materia civil, pero estas consideraciones de la Suprema Corte en esta sentencia, ¿se pueden aplicar a estados diferentes de Veracruz, Claudia? Porque habrá gente que nos haga esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué podríamos contestarle, si fueras tan amable? Sí, gracias. Lo que yo advertí haciendo un análisis de la legislación de Veracruz en comparación con el Código de la Ciudad de México, del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es que generalmente es el primero en reformarse, y a partir de él las legislaciones de los estados van un poco como adecuándose. Entonces, no podríamos determinar que lo que es válido en Veracruz pueda ser válido en Michoacán o en Puebla, Oaxaca, de manera tajante. Sin embargo, lo que se advierte es que la mayoría de los códigos están en esta sintonía o bajo esta adecuándose como a la actualidad social, en el sentido de que esa concepción un tanto ya arcaica o ya no fuera de la realidad social, en el sentido de que el varón era el que siempre era el proveedor y la mujer era la que cuidaba a la casa y los hijos, pues se han establecido en la mayoría de los códigos al igual que en el de Veracruz, que es el que se analiza en esta contradicción, la igualdad en género, es decir, se habla de que los cónyuges están obligados a darse alimentos y no hace ninguna distinción entre que sea el varón el proveedor y que la mujer tenga funciones específicas. Aquí yo creo que también podríamos en determinado momento, si alguno de los códigos no se adecuara a estas circunstancias, bien podría en un amparo las partes aducir que hay una desigualdad de la norma, que no respeta el principio de equidad de género y que también vulnera el libre desarrollo de la personalidad, porque finalmente los cónyuges, los concubinos, cualquier persona que tenga dos personas que tengan una relación, ya sea de hecho o bajo estas figuras que la ley ya ha determinado cómo se conforman, puede decidir cómo organizarse. Sin embargo, la legislación va en este sentido de equidad y de decir que los cónyuges deben darse alimentos, que hay esta ayuda mutua y que debe de regirse esta fijación de los alimentos de la cuestión de proporcionalidad, de la que ya hemos hablado en minutos anteriores. De tal manera que pues considero que no habría como mayor dificultad para que, si algún estado todavía no está en su normativa adecuada a estas circunstancias, de cualquier manera las partes puedan obtener una sentencia en donde se respete esta equidad. Justo esta circunstancia pasaba cuando los estados todavía no tenían el divorcio incausado, muchos de ellos. Ya había criterios de la Corte que hablaban de que el obligarte a mantenerte unido en el vínculo matrimonial atentaba contra la dignidad humana, ¿no? Y ahora también podríamos incluir esto de que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, pero básicamente recuerdo que los primeros criterios en los que la Corte determinó favorables estos amparos que atrajo fueron porque dijo atentaban contra la dignidad. Entonces, aun cuando las legislaciones no estaban ajustadas a estos parámetros, tuvieron que respetarse los derechos de los gobernados en ese sentido, lo cual creo no hay ningún problema para trasladarlo a casos como este. Si es que todavía la legislación previera. Oye, y en esto, Claudia, ¿qué tanto tiene
que ver el fenómeno que Jorge mencionaba, porque creo que él nos estaba suministrando en el comentario anterior una de las claves de comprensión de los temas alrededor del derecho de familia, cuando hablaba de, digamos, una vertiente de interés público en el litigio de familia, o incluso dando un paso más en esto que algunos han denominado la constitucionalización del derecho de familia, la lectura desde el texto constitucional, tal vez incluso desde los derechos humanos. Ustedes mismos han referido, y lo han referido muy bien, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, tutela constitucional de las diversas formas de familia del artículo 4 que citó Jorge. Entonces, ¿qué tanto esta posibilidad que tú citas, Claudia, de que el criterio de la Suprema Corte de esta contradicción de tesis y de otras, también mencionaste divorcio incausado, tienes toda la razón, se expanda a toda la República, ¿qué tanto embona en esta lógica de constitucionalización del derecho de familia? ¿Lo observas por ahí, Claudia? Sí, yo creo que ha habido muchos casos, por ejemplo, en cuestión de menores, y el artículo 4 envuelve muchas cosas, ¿no? En este derecho de familia, por ejemplo, podemos hablar de que el matrimonio como tal, la Constitución no tiene una definición de él, y ha dejado esta a las legislaturas. Sin embargo, en su artículo 4 obliga a proteger a la familia, sin establecer cómo va a ser su conformación, ¿no? Respeta la pluralidad y como parte de su esencia, y por lo tanto protege todas las formas de familia que los gobernados decidan. Familias donde solamente hay un papá, o familias donde solamente hay mamá, hay familias donde hay dos papás o hay dos mamás, en fin. Creo que sí es si bien existe libertad si bien existe esta libertad en la conformación de los matrimonios, de los modelos de familia, sí podemos hablar de que es una cuestión de interés público, y sí está constitucionalizado, porque lo que la Corte pretende a través de la interpretación de este artículo 4, y sobre todo del primero, que habla de la igualdad de género, que es lo que ocuparía en estos asuntos familiares, es procurar que si el legislador común no protege estos derechos fundamentales, entonces puedan acudir válidamente a la protección constitucional. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa, y regresando le voy a preguntar a Jorge por esto de las presunciones, pero ya aplicadas al caso concreto. En el caso, pensemos, de cónyuges o convivientes que tal vez por su edad, tal vez porque tengan alguna discapacidad, tal vez porque se dedicaron durante muchos años a las tareas del hogar, y de pronto en el caso de una separación, de un divorcio, se les dificulta el reingreso en el mundo laboral. Pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Pero esto, regresando de la pausa, no se vayan, estamos de vuelta en muy poco tiempo para seguir platicando con nuestros invitados de esta contradicción de tesis, la 416/2012, que como ya lo pueden ustedes ver y como lo han explicado muy bien nuestros invitados, nos permite reflexionar alrededor de una serie de problemáticas muy actuales, muy contemporáneas, que afectan a potencialmente millones de personas. Sobre esto vamos a seguir platicando enseguida, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando con nuestros invitados de esta contradicción de tesis, la 416/2012. Y te quería preguntar, Jorge Arriaga, por esta cuestión, es decir, podríamos pensar que no hay, en virtud de todo lo que ustedes, tanto tú como Claudia, nos han explicado, una presunción legal a la luz, por lo menos, del análisis de la legislación civil veracruzana. Pero ¿qué pasa en aquellos casos, digamos, que presentan una problemática específica, ya sea en función de la edad de los cónyuges, ya sea porque alguno de los cónyuges tenga una condición de discapacidad
que le impida allegarse de recursos propios a través del desempeño de un trabajo. ¿Qué pasa incluso si la persona se dedicó décadas al hogar y que de pronto diga, oye, pues es que ahora, ¿cómo le hago para trabajar? Incluso para aprender a trabajar en el mercado laboral. ¿Qué nos dice sobre esto la sentencia, Jorge, si fueras tan amable? Claro que sí, doctor. En relación a este aspecto, lo primero que hace la sentencia es analizar el esquema de las presunciones, como ya lo había comentado, atendiendo a lo que establece el Código de Veracruz, para posteriormente señalar que, en resumidas cuentas o fundamentalmente, que contrario a lo que habían señalado los colegiados, pues bueno, no existe alguna presunción legal que establezca que por el simple hecho de que la mujer acredite el vínculo matrimonial con el demandado, se genera la obligación del deudor alimentario para otorgar en favor de esta una pensión alimenticia, aún sin demostrar que ella tiene la necesidad de recibirla. Y para esto la Corte lo que hace es desmenuzar o desentrañar toda la regulación en torno al derecho de recibir los alimentos, como se establece en el Código Civil veracruzano, cuyos preceptos abarcan o se analizaron o se reseñaron de 232 a 254, y después, dentro de este análisis, la Corte hace un pronunciamiento entre la obligación recíproca de los cónyuges, es decir, del que tiene el deber de otorgar los alimentos, a su vez tiene el derecho de pedirlos o de recibirlos, y a partir de todo este análisis se genera otra pregunta. Si efectivamente no existe la presunción legal de que la mujer, por el simple hecho de demostrar que está casada con su cónyuge, con su marido, ¿existe alguna presunción humana de que esa circunstancia efectivamente es suficiente para tener por acreditado o para tener o para que el deudor alimentario esté obligado a otorgar una pensión a la actora simplemente porque estuvo en un nivel o en una desventaja estructural conforme al marido? Y la Corte dice que sí, la Corte dice que existe una presunción humana derivado específicamente del análisis de lo que señala el artículo 100 del Código Civil Estatal, del Código Veracruz, y señala que si bien las personas o los cónyuges contribuyen económicamente al sostenimiento del hogar y a la alimentación y a los hijos, al cuidado de los hijos, lo cierto es que se establecen a veces cargas en formas desproporcionadas que aun cuando se acuerden en un aspecto específico, lo cierto es que las posibilidades entre uno y otro cónyuge pues son diferentes. Por ejemplo, para nadie es ajeno que en nuestro país, y esto es de lo que trata la segunda parte de la propuesta del criterio, que existe esta presunción humana, existe el conocimiento, es un hecho notorio que en México, en nuestro país, las mujeres regularmente no se han dedicado al mercado laboral en la misma proporción que los varones. Es decir, a partir de varias entrevistas y encuestas que sostiene el propio proyecto, el criterio, se dice que la necesidad alimentaria que tiene la mujer cuando establece o cuando señala fehacientemente que no tiene los medios para o subsistir, sí se puede presumir porque en nuestro país indudablemente las mujeres se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, al cuidado de los hijos, y razón por la cual no están en posibilidad de desarrollarse profesional y laboralmente como los varones, como está en comparación con el marido. Y lo anterior no solamente, el proyecto aborda o tiene como fundamento una entrevista y varias entrevistas que se han realizado para concluir que en el Estado mexicano pues sí existen diferencias de género a través de las cuales las actividades cotidianas que realiza el hombre y la mujer son variables, existen multifactores que explican las desigualdades entre unas y otras, pero lo cierto es que existen estructuras ya definidas por las cuales se impide a la mujer entrar al mercado laboral, o no que se impida, sino que tienen un obstáculo mayor, precisamente porque, como bien dice usted, doctor, se han dedicado al hogar. Imaginemos una mujer que está casada durante 30 años y que después, no forzosamente
la disolución del vínculo matrimonial, sino por una separación de facto, sale del domicilio el marido y deja de otorgar una cantidad económica suficiente para su subsistencia. Entonces la mujer tendría que solicitar ahí o pedirle los alimentos, porque después de 30 años de haberse dedicado al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, es evidente que por su edad va a tener una imposibilidad o va a tener diversas trabas para poder obtener o para poder ingresar al mercado laboral, y va a tener menores oportunidades respecto de el hombre o el marido que se ha dedicado todo el tiempo o ha entrado o ha ingresado al mercado laboral no se ha separado, digamos, del mercado laboral. Entonces, pues lo que hace el proyecto, el criterio, lo que hace la Corte es decir, a partir de que es un hecho conocido que las mujeres dedican en promedio, en una proporción, un 47% de su tiempo a las labores domésticas, en comparación con los hombres que solo otorgan un 17% a las mismas actividades, mientras que en el trabajo de mercado las mujeres solo pueden acceder en contraposición al 17%, mientras que el mercado de trabajo para los hombres es un 41.8%. Entonces lo que hace la Corte es decir, bajo esta perspectiva, se estima, o la primera sala llega a la convicción de que se estima que la existencia de una diferencia notable del uso del tiempo dedicado al trabajo doméstico y cuidado de personas entre hombres y mujeres, pues sí es evidente y resulta en una consecuencia clara, que es, digamos, beneficiar a la mujer que establezca o que señale en sus argumentos o la expresión de sus hechos en su demanda que no cuenta con los mecanismos suficientes para subsistir, lo cual en este caso se presume de cierto y traslada la carga probatoria a la contraparte, en este caso al marido, para que él trate de demostrar que efectivamente sí tiene los medios para subsistir. Me parece que en realidad la división genérica aquí del trabajo y la permanencia de los roles de género es lo que busca esta sentencia pues combatir. Si bien es cierto, la Corte ha dicho que hay que erradicar completamente las cuestiones de los roles de género, lo que hace la sentencia, me parece, es dar una solución a una problemática que es visible, que es palpable en nuestro país, que es que las mujeres no tienen acceso al mercado laboral. Incluso de cierta forma hay encuestas que pueden hablar de una brecha salarial entre hombres y mujeres, y de esa manera otorgar esa situación con esta circunstancia, establecer que efectivamente existe una presunción de que la mujer necesita los alimentos cuando así lo manifieste por su imposibilidad de edad, como bien lo señala usted, por su imposibilidad de edad, por su imposibilidad de que se dedicó al trabajo del hogar preponderantemente. Ese es en realidad lo que trata de generar la sentencia de la primera sala. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Ahora, en relación a esto, te quiero preguntar, Claudia, fíjate, Jorge lo dijo, pero quizá valga la pena puntualizarlo. Es un tipo de presunción que es derrotable, y te lo pregunto porque evidentemente tal vez quienes estén viendo el programa se preguntarán, incluso desde el punto de vista de los postulantes, ¿no? O sea, estoy pensando en los abogados. Dice, oye, pues ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos en los casos en los cuales les toca intervenir en su calidad de profesionales del derecho? Pero a la luz de lo que Jorge acaba de señalar, Claudia, entonces se requiere un trabajo argumentativo interesante, porque si bien es cierto que en la operatividad de la presunción se acepta que, dada la discrepancia de géneros acreditada en la sentencia a través de estadísticas, de diversas encuestas, de datos que son objetivos, vaya, ahí están y las fuentes están citadas incluso en la propia sentencia, pero ¿verías, Claudia, un elemento de trabajo argumentativo a cargo de los abogados también aquí? ¿Hay esa posibilidad? ¿Hay ese campo para derrotar la presunción? Sí, claro. Como bien lo decía Jorge,
pues existen presunciones legales y humanas, ¿no? La legal no admite prueba en contrario y ya quedó definido que en el caso particular no existe una presunción legal de esa necesidad y que la Corte en este proyecto lo que determina es la existencia de una presunción humana partiendo de una realidad social que se vio manifestada o evidenciada a través de ciertas encuestas que refiere el proyecto, de las cuales se derivó que mayoritariamente un gran porcentaje de la población dedica mayor tiempo, de mujeres dedican mayor tiempo al hogar que a la vida profesional. En ese entendido se hace esta presunción y se determina que si ella al demandar aduce estas circunstancias, entonces tendrá la carga probatoria, su contraparte, de desvirtuarla. Y esto atiende un poco a que precisamente estimar lo contrario implicaría darle a la mujer o al actor, que ya dijimos que aun cuando este proyecto se habla, porque así fueron las circunstancias en los juicios naturales que llevaron a la contradicción, que la parte actora señale, que las cargas probatorias, si yo no soy la parte actora y no tengo posibilidad de allegarme de bienes, entonces me estarían obligando a que probara hechos negativos, es decir, que no encuentro trabajo. A lo mejor tendríamos que determinar cuántas solicitudes de trabajo tengo que enseñar al juez para demostrar que no puedo acceder a una vida laboral, que lo estoy intentando. Además, también se tiene que tomar en cuenta que los alimentos pues tienen cierta premura, pues se necesitan día con día. Entonces, el darle la carga a la parte actora de probar hechos negativos, no puedo subsistir, no encuentro trabajo, por ello fue una de las causas que entiendo yo se determinó que al existir esta presunción, si lo refiere como una necesidad porque no tiene manera de subsistir, válidamente la otra parte puede probar que ello no es así. Esto es, yo refiero que no tengo trabajo y que no tengo posibilidad de allegarme de los alimentos, y mi contraparte puede demostrar a través de solicitar un oficio a la fuente laboral, si es que es un trabajo fijo el que tengo, o a través de testigos, si es que a lo mejor me dedico a algún trabajo que no está debidamente registrado, a lo mejor a través del registro público de la propiedad, ver si tengo bienes que me puedan generar alguna renta con la cual subsistir. En fin, a lo mejor testigos que digan, no, la señora no se dedicaba al cuidado de los hijos o al cuidado del hogar. Es decir, la contraparte tiene que probar hechos positivos para desvirtuar esta presunción de necesidad, y así sería como se conformarían las cargas probatorias en estos casos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues para concluir, nos queda un minuto solamente de programa. Jorge, pues una sentencia que seguramente podrías recomendar en cuanto a su lectura, análisis y estudio detallado, tanto a postulantes como en general a ciudadanos, digo, en la medida en que la cultura jurídica pues tenga que abarcar más allá de las personas que nos dedicamos profesionalmente a esto, pero porque también les incumbe, habla de sus vidas, de la vida de los ciudadanos. ¿La recomendamos para todos entonces, Jorge? Definitivamente sí, doctor. La verdad es que es una sentencia muy comprensible, una sentencia ciudadana con un léxico, una argumentación bastante digerible. Y en ese sentido quisiera ser enfático en el sentido de que el criterio que emitió la Corte no de ninguna manera busca preservar una concepción preconcebida de que la mujer es ama de casa y madre, ¿no? Sino que requiere, y que por ende requiere del marido para subsistir. No, me parece que el criterio fue para reconocer un problema estructural muy arraigado en el país, y a partir de eso, y a partir de las estadísticas que se advierte la desproporción muy clara, otorgar una solución jurídica que compaginara los fines tanto del matrimonio como la figura jurídica de los alimentos. Porque podrá pensarse, bueno, es que como la propia resolución está hablando de que
no goza de los medios para subsistir porque se dedicó preponderantemente al lugar. Quería que quedara muy claro o enfatizar que no es, digamos, la lógica o el criterio de la Corte que preservar un estereotipo, una concepción de género, como en el caso, ¿no? Magnífica puntualización, aunque, y aquí, Jorge, ¿no te parece que el comentario de Claudia iba justamente encaminado a eso en cuanto a que se trata de una presunción derrotable? Y ya incluso Claudia nos dijo de qué manera pudiera eventualmente algún abogado argumentar, etcétera. ¿Con eso te parece que se salvaguarda esta preocupación que eventualmente se pudiera tener? Definitivamente sí, doctor. Y además no resulta una imposibilidad manifiesta para el cónyuge que tenga el deber alimentario de otorgarlos. Pues incluso podemos tomar en cuenta la propia resolución de uno de los tribunales contendientes, en donde el marido ofreció como prueba una documental en la que reconocía que su cónyuge, o bueno, que la cónyuge reconocía que había estado laborando en el ayuntamiento del municipio de un municipio de Veracruz. Entonces, es una presunción derrotable y es una presunción que no implica una imposibilidad para el deudor para rebatirla. Perfecto, bueno, pues ahí está esta contradicción de tesis, la 416/2012. Muchísimas gracias, Claudia Montaño, Jorge Arriaga, por esta puntualización y por ayudarnos a entender el alcance y significados de esta trascendente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa. Ya lo dijo la Corte, nos vemos pronto para seguir analizando los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Hasta pronto.